y amén. Abramos, ya que estamos de pie ahí de una vez, en el libro de Lucas, Open up the word in Luke, capítulo 19, versículo 1 en adelante. chapter 19 from verse 1. Dice así: y habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, diciendo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy, ¿cuándo? Today, Hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Dale fuerte aplauso al Padre. Puede tomar su lugar. you may take your seat. Sean bienvenidos todos los que nos están viendo por estos medios de May you all be internet, welcome, those who are online. por las redes. Tenemos hijos espirituales. We have spiritual children. Tenemos miembros en línea a la distancia. We have members online in the distance. Tenemos amados discípulos, We have disciples, pastores bajo cobertura que se bendicen con esta transmisión. pastors under cover who are blessed with this Y ministry. tenemos miembros, hijos, ovejas, And we have children porque alguna emergencia because of an emergency. no pudieron estar presencialmente el día de hoy acá. They couldn't be here today, Mas sin embargo no se pierden esta bendición y esta palabra. but yet they don't miss the word. Y a través de estos medios están siendo bendecidos. And through the media, they're being blessed. Y tenemos a miembros, amigos, hermanos And we have members, friends, and brothers que están hoy en casa aquí. Amén. who are here today. ¿Cuántos están hoy acá? Who are here? ¿Cuántos vinieron con todo su ser? How Amén. many came with En el your whole espíritu, en el being? alma y en el cuerpo. Your soul, ¿Cuántos están listos body, para and recibir mind? la palabra como se recibe? How many are ready to receive ¿Cómo the se recibe word? la palabra? Like you receive the ¿Cómo word. se recibe la palabra? How do you receive the word? Una palabra puede cambiar nuestra vida. The word can change your Ya hemos life. tenido experiencia que una palabra ha cambiado nuestra We've had vida. experience where the word changes Lo único your que el life. ser humano y sobre todo hijos del Padre The only necesitamos Is that the children es una palabra. is that we need is a word. Uno de lo que yo he ejemplificado mucho acerca de la palabra es lo siguiente: One of the things that I always example is the following. que Pedro no caminó sobre las aguas, Peter didn't walk on the water. sino que Pedro caminó sobre una palabra. Peter walked on the word. Porque se asesoró y le dijo: si eres tú, Jesús, He said, if it is you, Jesus, di la palabra, say the word. porque yo voy a dar el paso For I will take the step solamente si tú sueltas la palabra. if you release the Y él word. empezó a caminar sobre esa palabra. And he started walking on the El que word. camina en fe Those who walk by no faith, camina por vista, you're not walking by sight. camina por la palabra que recibe de parte del You're Padre. walking by the word that the Father releases. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Le damos gracias a cada uno de ustedes que ha asistido presencialmente. Thank you to each and every one of you who are here present. Por los últimos meses hemos estado viendo casa llena todos los domingos. The past month we've been seeing the full Siga house con esa hambre, siga con esa sed. with that hunger and thirst. Yo sé que el Padre ya está movilizando algo I know the Father is already in the works para lo que para muchos no es prioridad, pero quizás es necesario, importante, que es la comodidad. Many maybe is not necessary, but it's comfort. Quiero ser breve I want to be brief porque hay calor, amén. because it's hot. Pero más que la temperatura natural que hay, But more than the está el temperature, fuego del Espíritu Santo aquí. it's the fire Está of el the fuego del Holy Espíritu Spirit. Santo The aquí. Cuéntale un fire of fuerte the Holy aplauso Spirit. Amen. al Espíritu de Dios. To the Spirit of God. Así que voltees al que tiene a la par y dígale: qué bueno es verte en la So casa tell del your neighbor, Padre. it's good to see you here Qué bueno es verte en la familia Maná. and with Mana family. Diga conmigo: hoy. Say today. Dígalo fuerte: hoy Say today. ha llegado The salvación a mi casa. salvation has Hoy vengo a come. profetizarle a alguien el día de I've hoy come to prophesy que hoy someone. ha venido salvación a tu Today, casa. salvation Hoy ha has venido reached your salvación home. a tu familia. Salvation Hoy ha has venido reached your salvación a tu family. hogar, a tus Salvation will hijos, be in a your tu home, generación. for your Este es children. el año de salvación
the year of salvation. Aprendamos de esta historia maravillosa. Let's understand from this marvelous Aprendamos de story esta historia que desde niños muchos de nosotros venimos aprendiendo en torno. that since childhood we have been Si hay una learning. historia preferida, yo creo, para muchos de los que estamos hoy acá, If there's a preferred story for many that are here, era la historia de Saqueo cuando eran niños en la escuela dominical, ¿cierto? it was Zacchaeus' story. Pero la palabra es viva y eficaz. But the word is living and edifying. Y quiero llegar a un punto que necesito solo 10 minutos para llegar a ese punto. And I just need 10 minutes to reach my point, Para llegar a ese rema el día de hoy. to reach the rema for today. Mas sin embargo quiero trabajar alrededor de, But I want to work around por dos razones, porque tenemos personas because we have two people que gracias al Padre son nuevas en la familia. that thanks to the Father they're new to the family. Están en sus primeros pasos de crecimiento. They're in ¿Cuántos their dicen first amén? steps of faith. Y hay personas que quizás hemos olvidado ciertos puntos de esta historia importantes And there's people who maybe we forgot certain points que in no the tenemos story que olvidarnos, that we should not porque forget. nuestra bendición puede estar atrás de que nos olvidamos de eso. Because our blessing could be behind the forgotten. Y en esta historia se resalta In this story, it talks o se ha about, resaltado it's o se ha emphasized, enfocado it's focused, dos personajes. two personalities. El primer people. personaje es el mejor y el mayor personaje, que es Jesucristo. The first persona is the major En and esta most historia important. miramos a Jesucristo, In this story, we see Jesus. miramos su amor, We see His love. miramos su gracia, We see His grace. miramos su We misericordia. see His mercy. Que si no hubiera tenido amor, gracia y If misericordia, He did not have love and mercy, Saqueo se queda con las ganas de conocer a Jesús, Zacchaeus would have stayed with the need to know Jesus. menos con que Jesús llegara a su casa. Not even Jesus Pero going le to his damos home. gracias a Jesucristo, We give thanks to the porque a Father. pesar de nuestro pasado, Because even though our a pesar past, de nuestra condición, even though our a pesar de condition, todo, even though Él ha everything, tenido amor y sigue He teniendo has amor had con love, nosotros. and He continues to Sigue do teniendo so. He misericordia, continues to have mercy. sigue teniendo gracia. He continues to have grace. Pero el segundo personaje es But the Saqueo. second persona is Zacchaeus. Y Saqueo es un personaje que en un momento tenía todo, pero no le fue suficiente. And Quería Zacchaeus had it all, but at one point it wasn't enough conocer a Jesús. to know Jesus. Pero Saqueo tenía But Zacchaeus had algunos obstáculos. some obstacles. ¿Cuáles eran cuántos obstáculos tenía Saqueo? How many obstacles did he have? Usualmente, para ahorrar tiempo, si yo preguntara aquí, ¿cuántos obstáculos tenía Saqueo? If I were to ask, how many obstacles did he Solo have? respóndelo ahí en tu lugar donde estás. You can just respond in your place. Pero usualmente nosotros respondemos estos dos obstáculos We normally point out these two que están en obstacles el logos, that are in the que están resaltados ahí en la Biblia. that are emphasized on the Bible. El uno es las multitudes, diga conmigo multitudes, One is the multitudes, y el otro era su estatura, and ¿cierto? the other is his Era stature. chaparro, era pequeño. He was short. Amén. Y empecemos por las multitudes. And let's start with the multitude. ¿Qué implica las multitudes? What does the multitude Las mean? multitudes implica la opinión de la gente, de las It means the personas. people's opinions. Él era un recaudador de impuestos. He was a tax collector. Era alguien que estaba visto mal por toda la gente. He was Era alguien viewed que no le badly. caía bien a muchos. A lot of people didn't like Él estaba en him. la boca de varios. He was in the mouth of Era many. criticado tras criticado. He was criticized. Vivía en una atmósfera de crítica a su alrededor. He lived in an atmosphere of Tenía muchos criticism, puntos de vista de mucha gente. of points of views Mas from sin many embargo, él llegó a types. una conclusión y dijo: But he came to a a mí no me conclusion importa and lo said, que la gente "I don't piense de mí. care what the people A mí no me think of importa me. lo que la I gente don't diga de care mí. what the people A mí no have me to say importa si about me me. miro un I loco, me don't miro esto, care me if I miro el look otro. crazy or A mí all lo this que me other way. interesa es que quiero I conocer a just Jesús. care to Hay know alguien hoy Jesus. aquí que dice: yo Is there quiero conocer a someone who Jesús. knows, No me who wants importa to lo que know la gente Jesus? está hablando de mí. I don't care what the people say about me. No me interesa, la multitud siempre va a ser una barrera en I don't contra care about the multitude. de It's tu always going to be a don, barrier de tu llamado, of your calling, de tu pasión, of your de lo que passion, tú anhelas para el of Señor. what you desire for Y the si tú y yo Lord. vivimos alimentándonos de lo que la gente piensa de And if we nosotros, feed off of what people think of vamos a us, estar dando un paso para adelante, we're pero going to dos be para taking a atrás. step forward, but two step Pero back. Saqueo dijo: no me interesa, no me Zacchaeus importa. says, I don't care. Yo he propuesto tener un encuentro con Jesús. I want to have an encounter with Jesus. Amado, tienes que hacer este año el año que te This encuentras has con to be the year Jesucristo. where you meet Jesus. Segundo, él era pequeño de estatura. He was small of stature. Diga conmigo, tenía límites. He had limits. Lo que podemos reducir What we can reduce
de su pequeñez es de que tenía límites. from his stature is that he had limits. Pero a pesar de sus límites, But in spite of his limits, él no lo usó como excusa. he didn't use it as an Él excuse. dijo, si yo no fuera chaparro, He said, if I wasn't short, yo pudiera llegar a Jesús. I could have reached Jesus. Si yo no tuviera esto, yo pudiera If I lograr didn't have esto. this, I could have had that. Mas sin embargo, él buscó el medio But he found the way para poder lograr lo que él deseaba to lograr. reach what he wanted to reach. Amados, Beloved, todos los que estamos aquí everyone who is here, tenemos una estatura saquea en nuestras vidas. we have a stature that's Zacchaeus in our lives. Todos los que estamos aquí Everyone that is here, nos quedamos cortos, we fall short, pequeños, small, comparados a alguien. compared to someone. ¿Alguien escuchó lo que acabo de decir Did you ahorita? hear what I said? Mire, es más, voy a liberar a algunos que se creen pequeños el I'm día de going to hoy. free some that feel small today. Voy a liberar a algunos que dicen yo soy chaparro. I'm going to free Yo some soy that say I'm chaparrita. short. I'm short. Voy a liberarlos el día de hoy. I'm going to free you today. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no existe alto ni existe Because chaparro. there's nothing as tall or short. ¿Aló? Porque Hello? usted piensa que es chaparro If you think you're short, hasta el día until the que day usted se para that you a stand la par next de to alguien más bajo que usted. someone shorter than you, Ahí usted se siente Goliat. there you feel like Goliath. Ahí usted se siente un gigante. You feel like a giant. ¿Aló? Hello. ¿Sí se entendió? Entonces, siempre, So always, por más grandes que nos creamos y se nos esté subiendo acá, it doesn't matter how tall you feel, Dios and it's es un getting to your experto de head. ponernos a la par a alguien God is an expert to putting us que next nos to recuerde someone who reminds lo us pequeño que tenemos the small that we y que la have estatura que tenemos and the stature that we no la have. tuviéramos We didn't si no have fuera it. por su misericordia Had it not been y for no His fuera por su mercy, gracia. for His El don que grace, tú tienes, The el don gift que that yo you tengo, have, the el gift that llamado I que yo have, tengo, the hay calling that I personas have. There are people más altas. taller. ¿Aló? Hello. Mas sin embargo, But in él spite, dijo, yo no voy a dejar que esto me limite. I'm not going to let this limit me. Pero aparentemente creemos que estos eran los dos obstáculos Apparently, we thought this was the two obstacles que él tenía. that they had. Pero se nos olvida, But we forget. tómese la pastilla, Like, take your pill. que la historia empieza diciendo The story un says hombre que era jefe de publicanos the people that was chief tax collector y rico. and rich. Empecemos con jefe de publicanos. Let's start with chief tax Esto quiere collector. decir que no era cualquier tipo. It means he just wasn't any guy. Era un jefe, He was a chief. era un capo, He was era alguien famoso. someone famous. ¿Aló? Hello. Y ese es un obstáculo para And muchos. that's an obstacle for many. Porque todo estaba bien Because it could be well siempre y cuando era labor en el trabajo. as long as he was at work. Todo estaba bien Everything was well hasta que era ayudante en el trabajo. until he was a helper. Pero media vez le dijeron, ya vas a ser foreman, But they told him, you're going to be a ya vas a foreman. ser supervisor, You're going to be a supervisor. vas a llegar a ser jefe de un You're going to grupo. be a manager of a group. Algo pasó en esa persona. Something happened in that person. Yo estaba hablando, ya ni me acuerdo en qué grupo estaba hablando acerca del verdadero testimonio. I was talking to someone in regards to the true testimony. Yo le decía, vamos a impactar a la gente. I said, we're going to impact people Cuando vengan con nosotros when they come to us y digan, and say, Juana, Juana, ¿cómo has cambiado? you have changed. Pero lo que más me impacta de tu testimonio The more that impacts me about your no es de testimony, que cómo has cambiado, it's not that you've changed. sino que sigues siendo la misma. It's that you're still the same. ¿Aló? Hello. Ese es el verdadero testimonio que impacta That's the true testimony a that nuestros impacts vecinos y alrededores. our neighbors and Ese es el surroundings. verdadero testimonio It's the true testimony que va a hacer that will be que la gente que necesita a Jesús that people that need Jesus corra a sus pies. go to his feet. Puede verte diferente, You can appear different, pero si cambiaste, but if you change, canchinflaste. you failed. Puede que cambiaste, You changed, pero no sigues siendo el mismo. but you're not the same. O combínalo como quieras. Or combine it how El you want. verdadero impacto The testimonio true es impact and testimony cuando la gente puede decir cómo has cambiado, when they say you've changed, pero sigues siendo el mismo. but you're still the same. Saqueo tenía un obstáculo más que la Zacchaeus multitud had an obstacle more than the multitude y más and more que su pequeñez, than his stature, y era que estaba acá. and that was that he was here. ¿Aló? Hello. Usted sabe que muchas veces, You know that many por eso times también dice que él era rico. it says he was rich.
Y la palabra de Dios es bien clara en esto. And the word of God is really clear in Dice, this. difícil le es a un It says, rico it is hard for a rich man entrar en el reino de los to cielos. enter the kingdom of heaven. No imposible, Not impossible, pero difícil. but hard. Porque la persona con más riqueza Because the more riches they have, tiende a pensar que menos necesita del Señor. they think they need less of the Lord. Nosotros a cada rato, amados, We, beloved, reprobamos este examen. we failed this exam. Porque usted y yo podríamos decir, no, yo con riqueza yo siguiera servirle al Señor, We say, siguiera with the sirviéndole al riches, Señor. I'll continue to serve the No Lord. es cierto. No, that's not true. Te ofrecen $2 más. They offer you $2 more Te ofrecen duplicarte ese sueldo to duplicate that salary en algo llamado overtime, in something called overtime, Sunday, Sunday, domingo. domingo, sorry. ¿Aló? Y ya se traba el asunto. And then you get Se stuck. pone cardíaco el asunto. It's hard. Ahora, eso es lo mismo. It's the same. Porque el Señor nos está mostrando otro nivel de riqueza. Because he's showing us another level of riches. Y ya con ese nivel de riqueza And with that level, nos estamos olvidando de Él. we're forgetting him. Saqueo tenía estos dos Zacchaeus obstáculos had these two obstacles más allá de multitud more than the y de multitude su pequeñez. and more than his stature. Pero a pesar de eso, In spite of that, Él dijo, quiero conocer a he Jesús. said, I want to know Jesus. Quiero I want conocer a Jesús. to know Jesus. Ahora, ninguno de los que estamos acá So now none of us that are here tiene más economía que Saqueo. has more riches than Zacchaeus. Pero Saqueo teniendo más economía que todos los que estamos But acá. Zacchaeus had more riches than all of us that are here. O quizás la mitad de los que estamos acá llegamos a lo que él tenía. Or maybe half of us get to what he had. Quizás todos los que estamos acá. Or maybe all of us. Pero él, a pesar de lo rico que era, But him, in spite of the riches he had, llegó a una conclusión un momento he came to a y conclusion dijo, and said, quiero conocer a Jesús. I want to know Jesus. Ahora, cuando él dice quiero conocer a Jesús, So no, when he says, I want to no know quiere Jesus, decir que él no sabía de Jesús. it doesn't mean he didn't know about Porque a Jesus. sus oídos había llegado conocimiento de quién era Jesús. Because his ears had knowledge of who Pero was había Jesus. llegado a través de otras personas. But it came through someone Pero else. él dijo, yo le agradezco a todos los que me han querido He said, decir "I quién es thank Jesús, everyone who wants pero ha to llegado know el about momento. Jesus." But Dije, there's ha been a llegado la time, hora. and the hour Ha has llegado el came. momento. The Ha moment- llegado la hora the moment que and the yo hour has came personalmente that I personally quiero conocer want to a know Jesús. Jesus. Dios te va a llevar a un momento, Jesus a un will punto take de you tu to a vida moment, donde to ya no va a ser conclusion, suficiente. where it won't be enough. ¿Qué te han dicho de él? What they tell ¿Qué te you, han contado de él? what they tell you Él te about him, va a mandar a un momento then take you to a donde vas a moment decir, yo agarro camino where they say, I y take subo a away. un árbol si tengo que subir, I'll go on a tree if I porque have tengo que to. tener mi experiencia con But I want to Jesucristo. have my own Las experience. iglesias van a cambiar, churches los will ministerios change, van a the cambiar, ministries el will verdadero change. avivamiento va a empezar The true revival cuando will cada change. uno de When each nosotros one of digamos, us yo wants quiero to- conocer a Jesús. I want to know Jesus. Cuando los saqueos se levanten, When we say, habrán "Zacchaeus, saqueos get en la up," casa. and say, Cuando los saqueos digan, when ha the llegado king mi get up, momento. my time has come. Quiero mi experiencia I sobrenatural want my own supernatural experience con Jesús. with Jesus. Ya no pelees más Don't fight any longer con personas que están en religiones. with people that are in religion. Solo muéstrate como testimonio Just show yourself as a testimony y ora para que ellos tengan and pray so that they may los have encuentros the encounters que tú y yo hemos tenido con that Él. you and I have had. Porque la diferencia entre los Because the testimonios difference between the testimonies de los que estamos en el camino, la verdad y la vida, that are in the truth and the way, no en los que estamos en los evangélicos, en not los the ones that are in the cristianos. evangelists. No. Se vuelve otra religión más. That's another religion. No, los que estamos en el camino. Habrá The gente ones aquí en that el are in the camino. way. How many are in the way? Los que estamos en la verdad. The Habrá ones that are gente in aquí the en la verdad. truth. Is there people in the Los truth? que estamos en la vida. Those that are in life. Jesucristo Jesus Christ es una experiencia propia. is an experience. ¿Por qué? Porque los demás testimonios son, Why? Because pues, yo soy lo que soy porque mi mamá, mi papá eran, Because my parents were, porque los abuelos eran. because my grandparents were. Pero nuestros testimonios no son eso. But our testimony shouldn't be that. Yo no estoy en el camino, la verdad y la vida porque mi papá. I'm not in the truth and the way because of Era my o es. father was. Es más, yo entré I got in hasta que yo tuve una experiencia until I had an experience, personal con Él. a personal Alguien de un experience with him. aplauso a How Jesucristo. many can give him a round of applause? Amigo, amiga que estás hoy acá. Friends that are here, Hermano y hermana que estás hoy acá. friends, brothers and sisters who are Hoy here. es tu día de ser Today's saqueo. your day to be holy. Hoy puedes correr Today's the day saqueo a los pies de Jesús. where you can go to this Hoy Father's puedes feet. correr
You can go a obtener la salvación. to have salvation. Pero ya hablamos acerca de Jesús y Zaqueo. But we spoke about Jesus and Zacchaeus. Vamos a entrar Let's go a la esencia to the essence del rema de este mensaje. of the rema of this message. Hoy no quiero hablar, I don't want o el to speak, enfoque más bien no es or the focus shouldn't be hablar de Jesucristo to speak of Jesus o hablar de Zaqueo. or speak of Zacchaeus. Hoy, Today, porque Zaqueo sí tuvo un encuentro con Jesús y Jesús con Zaqueo. Zacchaeus had an encounter with him and the other way around. Pero esto no hubiera sido posible But this would not be possible si no hubiera habido un intermediario if there wasn't an intermediary entre ellos. in between them. ¿Quién hizo posible Who made it possible que Zaqueo viera a Jesús that Zacchaeus saw Jesus y que Jesús viera a Zaqueo? and that Zacchaeus would see him? Diga conmigo, un árbol, Say a tree, un árbol sicomoro. a sycamore tree. Casi no se habla de este árbol. We don't speak of this tree. Casi no se menciona este We árbol. don't mention this tree. Casi no se le presta atención a este árbol. We don't pay attention to this tree. Pero si no hubiera estado este árbol, But if this tree wasn't here, en qué se sube Zaqueo? what would he get on? Si no hubiera estado en este árbol, If he wasn't on this tree, ¿qué usa él what would he use para suplir la falta de estatura que había entre su estatura de él to supply the lack y la estatura of que height tenía que llegar para que Jesús lo viera? and Un árbol, diga conmigo, un árbol. the tree? Say a Cuando tree. Jesús sana a un hombre When Jesus healed a man, de la vista, le dice, ¿qué miras? from his vision, he said, "What do you see?" Y le dice, miro a la He gente says, "I see people como árboles, como like que caminan. trees as they're walking." En Salmos dice que tú y yo tenemos que ser In árboles Psalms, it plantados says, we should be like trees junto a planted corriente next to living waters. de agua. Esto es clave. Amen. This is key. El árbol sicomoro The sycamore tree crece en dos lugares, no lo olvides para It- mi punto especial más adelante. grows in two places. Don't forget for my point. Crece en lugares It grows en las adentro de los caminos, in the way, en las selvas, in the pero forest, cerca de corriente de aguas. but next to the rivers. ¿Aló? Hello. Pero este árbol But this tree tenía tres características las cuales quiero hablarte el día de hoy. had three characteristics that I want to speak of today. Primer The característica, first characteristic, este árbol this tree tuvo que ser plantado. had to be planted O sea, para cumplir su propósito de que Zaqueo subiera, to accomplish his purpose for Zacchaeus to get on. tuvo que primero ser plantado. It had to be planted, Y para ser plantado, and to be tenemos que planted, ver la etapa de semilla. Alguien diga semilla. we have to say the seed. Y dice la palabra de Dios que la semilla que no cae y muere And the word says that the seed that doesn't die no puede crecer, no puede llevar fruto cannot grow, cannot bear y no puede fruit, cumplir su propósito. and cannot accomplish its purpose. Entonces tenemos que morir. So we have to die. Este sicomoro árbol tuvo que morir This sycamore tree had to die para crecer. to grow. ¿Estamos? Are we there? Pero presta atención. But pay attention. Hay dos milagros que puede pasar acá. There's two miracles that can happen here. Bueno, tres. Three. ¿Está listo? Are we there? El primer milagro para que Zaqueo corriera a este árbol The first miracle so that he can get on the tree. puede ser el primero es It could be the first one, de que no había árbol ahí. that there was no tree. Y en cuestiones de minutos, de horas, And that in regards to de minutes sobrenatural, of supernatural, Jesús iba a pasar por ahí. Jesus Zaqueo was gonna necesitaba go un through there. árbol He needed a tree para subirse. to get on. Entonces, sobrenaturalmente, en cuestiones So, de horas, de minutos o algo, supernaturally, creció el árbol. the tree grew. Porque había llegado la hora. Even the Alguien time diga came. aceleramiento. Say acceleration. O sea, aceleradamente creció el árbol So it grew porque el momento había llegado. because the time Hay una palabra profética para There's alguien a el día de hoy. prophetic word here for No importa someone. que sea tardado lo que It sea doesn't tardado. matter whatever took Pero long. cuando llega su hora, But when the llega time su comes, momento, the si tiene moment que comes, acelerarse it para has to crecer y accelerate para to estar en grow. el punto donde necesita And to estar, be the point va a where you need hacerlo to porque be. servimos He will do it a un Dios poderoso. because he's powerful. Estamos. Are we there? Pero otro milagro pudo haber sido también Another miracle could have been
de que así como la comparación que hay que la fe Just like the comparison of the es como faith una de las semillas más pequeñas que hay, pero llega a ser árbol más grande que hay. with the smallest seed, but it grows to be big. El árbol, uno de los árboles más grandes que hay es un árbol de sicomoro. As the biggest is the sycamore tree. Y a la misma vez, una And de at las the- semillas más pequeñas que puedan comparar o existir At the same time, it has the smallest seed that could exist. es la semilla del árbol sicomoro. Is the seed for the sycamore tree. Entonces dice el que tiene fe, ¿cómo? It says, if you have faith as ¿Cómo? what? ¿Qué haría? What would you do? ¿Le dijera qué? You would say what? You tell the mountain to move. ¿Le dijera a la montaña, You would tell the mountain, a un árbol, to a tree, desarráigate be uprooted y plántate en otro lado? and plant yourself somewhere else? Es decir, que el segundo milagro pudo So haber the sido second miracle could have been un árbol ya crecido, a tree that was grown, que estaba en la selva, that was in the que forest, estaba en el río, that was in the se river. desplantó It was uprooted y se plantó and it a la planted orilla del camino. next to the way. De Saqueo tenía que buscarlo Where y hallarlo Zacchaeus had to para climb. subir. ¿Alguien está listo para ese tipo Is de someone milagro? here? Yo no sé dónde está mi bendición. I don't know where my El blessing que esté is. soltero diga, yo no sé dónde está mi novia. I don't know where my girlfriend La is. señorita que está en tiempo y diga, yo no sé dónde está mi novio. I don't know where my husband is. Yo no sé dónde está mi negocio, mi empresa. I don't know where my business Yo no sé is. dónde se encuentra el préstamo que yo necesito. Where the loan that I Pero yo needed. creo con todo mi But I corazón believe with my que heart se va a that desarraigar it will be de donde tenga que where desarraigar. it needs to uproot. Y está siendo transportada. And it will be transformed. Hoy vine a decirle a alguien, I came to tu bendición testify. está siendo transportada. Blessing will be Está siendo transported. transportada. It will be transported. Recibe en el nombre de Jesús. Receive it. Receive it. Pero el tercer milagro, alguien But diga the tercer third milagro. miracle, say the third miracle. No es este tercer milagro no te va a hacer gritar como has gritado This ahorita. third miracle will not make you scream. Esta tercer manera que pudo haber ocurrido esto, This third way that could have happened was, quizás no vaya a tener mayor reacciones. maybe I no won't sé, have much reaction, pero para mí es el más importante y but más to me esencial. it's the most important. ¿Sabes por qué? You know why? Porque el Dios que servimos Because the God that we serve está más interesado is more interested in en no cambiar nuestras circunstancias not así, changing our circumstances, sino que cambiarnos a nosotros así but to change us a través de las circunstancias. through the circumstances. Y eso se llama proceso. And that's called process. Alguien diga proceso. Say process. Porque cuando las cosas ocurren así, Because when things happen in this way, alguien haga así. they'll come quick. Cuando las cosas ocurren así, When things happen this way, nosotros decimos, wow, we say, what? gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Pero hay algunos, But there's some, gracias a mi jefe. thanks to my boss. El juez se equivocó y me dieron mis papeles. The judge made a mistake and they gave me my papers. El doctor se equivocó The doctor messed up y estaba sano, pero dijo que tenía un cáncer. and I was healed, but they told me I had cancer. No, No. es tiempo de glorificar y exaltar It's el time nombre to del Rey de glorify Reyes the name y of Señor de the King of the Señores. Kings. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa, Everything Él that utiliza happens. un doctor, un juez, un abogado, pero a Él sea la gloria. Alguien que se To atreva a darle him la be the gloria y la glory. honra a Él. To him be the glory. Oh, rima casoto roba. Pero supongamos de que de nosotros un milagro sobrenatural, Let's suppose that a así como supernatural el que miracle te mencioné ahorita, of what I mentioned que sea today desarraigado y plantado, that will be uprooted and o que planted aceleradamente aparezca el árbol sicomoro, and it will appear. puede que nosotros, Dios obtenga de nosotros un wow, gloria a Dios y todo, It could be that we could say, wow, glory to pero God. no pasa mucho tiempo But not so much time will pass y se nos olvida. and we forget. ¿Aló? Hello. Entonces, Dios muchas veces todo lo que hace, So God, many times what he does lo is hace por medio de proceso. he does it through a process. Alguien diga proceso. Someone say process. Y los procesos no son fáciles. Process isn't easy. Este árbol creció This tree a grew base de proceso. through process. Fue plantado It was planted muchos años antes many years before que Saqueo that Zacchaeus estuviera en el vientre de su madre. would be in the womb of his mother.
La semilla cayó The seed fell mucho antes way before, que aún Jesús estuviera en el escenario, en el even planeta. before Jesus came to the planet. Aún que el verbo se hiciera carne. Even before the verb was made Muchos flesh. años atrás Many years ago, sucedió algo, something happened. pero que no fue casualidad, But it wasn't a coincidence, sino que tenía un propósito. but it had a purpose. Una semilla fue sembrada. A seed was planted. Ahora voy a combinar el primero y el segundo, porque el primero es plantado y el segundo es posicionado. So I'm going to combine two. The first is planted, the second is positioned. Alguien diga plantado Say planted, y alguien diga posicionado, and someone say positioned, porque tiene que ir junto. because it has to go together. Si este árbol sicomoro hubiera sido plantado, pero no posicionado, ¿de qué If hubiera this servido? tree was planted but not positioned, it wouldn't have Si mattered. este árbol hubiera estado posicionado, pero no hubiera sido plantado y crecido como debería haber crecido, ¿de qué hubiera servido? If this tree was planted but it hadn't grown, then what good would it do? Pero alguien diga por favor otra vez, But plantado someone say planted y posicionado. and positioned. Este árbol sicomoro, por lógica, This sycamore tree, by logic, había crecido had grew en un lugar in a place donde no era común que creciera, where it wasn't common for it to grow, porque estaba a la orilla del camino. Diga conmigo, a la orilla del camino. because it was in the way, Porque estaba lo suficientemente cerca del camino because he was close enough donde to the Jesús iba a way caminar where Jesus was y walking, Zaqueo se iba a subir para and verlo. Zacchaeus was going to climb to see it. Aló. Hello. Porque no podía haberse subido a un árbol He couldn't have climbed a tree que estuviera en McDonald's that was in, para que el camino fuera acá y desde allá lo viera. so that they could see it. ¿Sí me da a entender? Can you understand? O sea, el árbol estaba en un lugar The tree was in a certain place donde no tenía lógica estar, where it had no logic in being, pero había sido posicionado but ahí it was positioned por there muchos años, for many years, porque el creador de todo because the creator of all sabía que iba a llegar el momento knew the time would come donde ese árbol iba a cumplir su where propósito. that tree would accomplish Dile a la que its tiene la par, va a purpose. venir el momento, Say, the va a moment venir will la come, hora the donde time vas a will cumplir come tu propósito, where you will porque no accomplish estás your aquí por purpose. casualidad. You're not Dios te here by llamó para algo coincidence. glorioso, algo You will poderoso. be Tu here día for está, something glorious. tu Your día está life. por llegar, tu hora está por llegar. Your moment will come. Ahora entonces, So now, tómese la pastilla porque eso se pone más cardíaco. get ready, because it gets, Porque para que este árbol estuviera en un lugar donde no tenía que estar o no había lógica estar, for this tree to be where there's no logic in being, tenía que haber llegado ahí por dos razones. it had to be there for two reasons. La razón número uno, Reason number one, o posibilidad número uno, or possibility number one, es is de que alguien that someone la plantó ahí planted it there sin tener el full conocimiento without having the o full knowledge entendimiento or del understanding por qué la estaba plantando ahí, as to why it was pero estaba planted there. siguiendo instrucciones But you were following más allá de instructions su razonamiento. way beyond your reasoning. ¿Alguien captó esto? Did you understand this? ¿Aló? Hello? Porque lógicamente esos árboles no se plantaban ahí. Because logically, those trees weren't planted there. Entonces quiere decir So now this means que alguien siguió instrucciones that someone followed instructions que dijo, no entiendo, that said, I don't understand, pero si Dios me está diciendo que lo haga, but if God is telling me to do it, mire, ya perdí a la mitad. I've lost half. Solo pocos me están viendo acá para donde estoy. Only some are looking at me. ¿Los otros están viendo? Pues? Hello? Hello? Ok. Ya va, ya volvimos. Amén. Mire, Look, mi padre my father, hace años many years ago, sembró una semilla sowed a seed en Imócali, in Immokalee, que esta semilla that this seed que tenía razonamiento de lógico that had any logic reason y de natural, and naturally de dónde debe de crecer un árbol sicomoro, of where a sycamore tree would grow, en su razonamiento decía, and its reason it said, definitivamente no es Imócali. definitely not Immokalee.
¿Por qué me están sembrando en Immokalee? Why are they sowing me in Immokalee? Ni mi papá tenía todo el conocimiento full. My father didn't have the full knowledge. Pero si él entendía algo era, But if he understood something, it was, si Dios me está diciendo if God is telling que me siembre esta semilla aquí, to sow the seed here, donde no hay lógica por qué debe de estar aquí, where there's no logic as to why it can be pero here, yo no la entiendo, I don't pero understand. si Dios sabe que But es, God knows what. yo no estuviera el día de hoy aquí, I would not be here, siendo de bendición para ti being a blessing to y a you punto de ser de bendición and being a blessing a multitudes que to vienen, multitudes that porque esto come. va más en grande. Because that's what Lo que Dios happens. tenía plantado para Immokalee God had me es planted. glorioso, es poderoso. He is ¿Quién planta una powerful. iglesia en Immokalee? And he needs the church in Immokalee. ¿Quién lleva ciertos planes o sueños en Immokalee? Who has plans in Solo alguien Immokalee? que entiende. Only someone who Algo understands poderoso está a punto de suceder. something powerful is about to No en los happen. 70, Not in no the en los 70s, 80, not in no the en los 80s, 90, no en los 20, not in the pero en los 20s, 25, but in the en los 25, 30, in the algo 30s, poderoso. Y something tengo que plantar powerful. árboles sicomoro But the sycamore que no van a tree dar a luz en ese año, is not going to pero give birth cuando in llegue that su year. año. But when it does, ¿Alguien está entendiendo? Pero como semilla, but like a seed, este semilla de sicomoro tuvo que this dejarse plantar. sycamore tree had to be planted. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? But what's the problem Que nowadays? las semillas de hoy en día The seed nowadays, razonamos. we reason. ¿Por qué me van a poner a la orilla del camino? Why are they going to put me on the edge of the road? ¿Para qué voy a ser útil a la orilla del camino? How would I be useful there? Pero se dejó sembrar. But they let Dígale themselves que be tiene par, sowed. déjate sembrar, hombre. Let them sow. Déjate sembrar. Pero segundo, diga conmigo segundo. But second, Este me trastorna un poco más en el sentido bueno, amén. it makes me, Todavía más, dice alguien más. Segunda posibilidad second possibility es de que esta semilla, is that this seed, entre paréntesis, in parentheses, por casualidad, by cash, por equivocación, by mistake, por error, by error, cayó en un lugar it fell in a place donde no tenía que caer. where it didn't have to fall. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? You remember the parable of the seed, the sower? ¿Y te acuerdas la semilla, You remember the seed, entre paréntesis, mala, in parentheses, que bad, cayó a la orilla del camino? that fell on the edge of the road? ¿Aló? Hello? Esta era una semilla de esa This was that type of seed. que cayó a la orilla del camino. It fell on the edge of the Pero hoy road. vine a profetizar I came to prophesy que to aunque someone una semilla that even if a seed aparentemente apparently haya caído has fallen a la orilla del camino on the edge of the road y no mira mucho resultado en and tus you don't hijos, see much result no in your mira kids, mucho resultado you en tu don't see esposo, much result in no your mira mucho husband, resultado en you tu don't see esposa, much result no in mira your mucho wife, resultado you en don't see esto, much hoy result vine in a this decirte or that. que hemos llegado I al come to tiempo tell you y la that hora the es time donde has aún la come semilla where the que seed- cayó a la orilla del camino va a where the crecer seed y va a dar fruto. No menosprecies Don't la belittle semilla que tú piensas. the seed that you think. Esta es una palabra directa para ti, pero para el That's que a word quiera for agarrarla. you. Hay personas que lo escuchan a uno There's people that hear you y lo escuchan a uno. and ¿Está they say, interesado? Sí. wow, yeah. ¿Le interesa? Is it interested? Yeah. Levanta. Yeah. Y uno dice, acá está. Y hay personas que And there's people that, lo escuchó, pero oh, y usted dice, ese no va a dar fruto. they said, no, he's not. Te profetizo I prophesy. que te vas a llevar la sorpresa. You will take the surprise Que la persona that the person que uno pensó y sembró that algo, we thought ninguna semilla no seed es en balde. is in vain. Ninguna semilla No seed quedó en balde. was in vain. Toda palabra All words que le ha sembrado un ser querido, that have been sown to a aunque loved one, aparentemente sea semilla that mala, apparently that seed va a died, producir. will produce. Este es el tiempo en el nombre de This is Jesús. the time in the Ese name of árbol Jesus, sicomoro that sycamore en algún tree, momento and at a time, fue semilla that day, que cayó a la orilla del camino. that fell on the edge of the road. Esta fue una semilla This was a seed. llámese un hijo Whether it's a child que es resultado de una violación. that was the result of a rape. Esta es una semilla. This is a seed. Llámese una hija Whether it's a daughter que creemos que fue chiripazo. that we thought was an accident. Chiripazo es como que, ¿qué más? Otra palabra.
Accident? I don't know. casualidad, Okay. accidente. ¿Aló? Yo vengo a profetizar I come to prophesy. que aquel hijo o hija That child, daughter, or que son tú le llamas accidente, that you call them accident, que tú le llamas chiripazo, that you say it's a que coincidence. tú le llamas un ups, I did it again, Lo hice otra vez. que sea, Whether te vengo a profetizar I come to que prophesy. el que menos piensas, The one you least el menos expect, indicado, the one that Dios lo va a least usar anticipated, God will poderosamente use him para su powerfully gloria. ¿Alguien to- está for listo his para glory, esto? for ¿Alguien his está listo glory. para esto? Is someone ready? Ese era ese tipo de semilla. He's that type of seed. Ahora, cuando Now. empieza a crecer ese árbol, It begins to grow. ¿quién no quería cortar ese árbol? Who didn't want to cut that tree? ¿Quién no quería deshacerse de ese árbol? Who didn't want to get rid of ¿Cuánta that tree? gente no diría ese árbol How está en many un mal, people would en not mal have lugar? No given- tiene sentido. It has no reasoning. ¿Aló? Pero Dios no dejó que nadie cortara ese árbol. But God didn't allow anyone to cut that tree, Aunque pasaran meses y pasaran años. even if months or years went by, Porque iba a llegar su hora. because its time would come. Iba a llegar su momento. The moment would Hoy vengo a come. decirle a alguien. I come to tell someone, Ha sido ese árbol you have been that tree que desde antes que nacieras that before you were born, el enemigo vino en contra the enemy para came que no against nacieras. you so that you would not be Desde born. niño, Since desde childhood, adolescente, since a desde tu juventud, teen, since your el diablo ha young tratado age, he has continued to try para matarte. to kill you. Te ha metido ideas de tú He mismo put hacerlo. ideas in you. Pero hoy vengo a decirte I come to tell you, que a pesar que han querido hacer y deshacer contigo, even if he wanted to do and undo with porque you, aparentemente tu vida no tiene sentido, apparently porque your life has no meaning. antes de que Saqueo se subiera a ese árbol, Before Zacchaeus got up and said, no tenía sentido. there's no Hoy understanding. vengo a profetizarle a I come to alguien. prophesy to someone. Dios no ha permitido, God has not allowed. qué? Why? porque tienes un propósito, Because you have a purpose. tienes una You asignación. have an assignment. Eres ese árbol You are sicómoro that sycamore tree donde algún momento where at one point un Saqueo a Zacchaeus va a necesitar subirse will need to climb para conocer a Jesús. to know Jesus. Ahora, ser un árbol sicómoro So to be a sycamore tree, no es fácil, it's not easy. es un proceso difícil. It's a difficult process. Y yo quiero decirle a alguien el día de hoy, And I want to tell someone today, por más que no mires it doesn't matter if you don't see el it, sentido de vida, you have not el felt propósito, the purpose. ya sin saberlo, Without knowing, ha sido intermediario you have been an intermediary de Jesús of Jesus y alguien. and someone. ¿Aló? Porque llegó el momento Because the time came donde Saqueo where Zacchaeus necesitó este árbol needed the tree para subirse. to climb. Y hay tanto que aprender acá, And there's so much to understand here. pero quiero empezar a aterrizar el día de I hoy would like to finish with con lo siguiente. the following. Salvación llegó a la casa Salvation came de Saqueo, to Zacchaeus' house, pero a base but based de un on árbol sicómoro. a sycamore tree. Tú y yo estamos hoy acá You and I are here, y salvación llegó a nuestra vida and salvation came to our por un lives árbol sicómoro. because of a sycamore tree. Después de esto, After this, tenemos que entender we have to understand que nosotros that us ourselves, tenemos que convertirnos we have to turn into ese árbol sicómoro to that sycamore tree para que alguien más so that someone else llegue a los pies de Jesús. would come to the Father's Para feet, que alguien más so that someone else conozca would know a Jesús Jesus como tú y yo like you and I lo estamos conociendo. are knowing him. Ponte de pie en esta preciosa Please mañana. stand up this precious morning.